Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Cuándo es necesario introducir o consumir carbohidratos durante los entrenamientos? Aquí surge una duda importante a muchos deportistas. ¿Cuándo necesito consumir carbohidratos, hidratos de carbono que me proporcionen glucosa y energía rápida durante los entrenamientos? Bueno, y quien dice durante los entrenamientos dice obviamente también durante las competiciones o las pruebas deportivas. No siempre es necesario o imprescindible este aporte de carbohidratos durante la sesión de ejercicio físico. Por eso vamos a ir viendo cuál es su importancia, cuándo o quiénes pueden requerir su utilización y qué tipo de carbohidratos podemos utilizar durante esas sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, si dependiendo de la duración de esos entrenamientos y por supuesto de la intensidad, tendremos que valorar si realmente nos hace falta o no incluir esos carbohidratos intraentrenamiento. Les voy a poner varios ejemplos. Se tiene estipulado, ¿no?, más o menos a nivel científico, que los depósitos de glucógeno, que serían una fuente importante de energía durante el ejercicio físico, podrían comenzar a fallar a partir de la hora, más o menos, de ejercicio físico. Es decir, ahí se produciría una caída brusca del rendimiento deportivo. Por lo tanto, si nosotros queremos prevenir esa caída brusca, tenemos que empezar a trabajar antes, porque la absorción de esos hidratos de carbono, dependiendo de qué sea lo que utilizamos, puede tardar más o menos tiempo. Si utilizamos alimentos, por ejemplo, como fuente de energía, tardaríamos alrededor de unos 15 o 20 minutos. Si utilizamos suplementos, ya por ejemplo de hidratos de carbono puros, podríamos decir, bueno, pues vamos a necesitar mucho menos tiempo de reacción de nuestro cuerpo porque se absorben con mayor facilidad. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Pues que si la sesión de entrenamiento va a ser más larga de una hora, además, por ejemplo, en condiciones de calor, con una exigencia bastante importante, a los 45 minutos o un poquito antes, 40-45, ya tendría que estar empezando a incluir esos hidratos de carbono que me van a permitir mantener la energía durante más tiempo, para que a la hora, que es cuando se produce la caída, ya los tenga circulando por sangre. Otro ejemplo, si yo voy a mantener mi entrenamiento de cierta intensidad durante, vamos a decir, 65 minutos, pues igual no me hacen falta esa reposición a los 45 minutos, teniendo en cuenta lo que he hecho antes de empezar a entrenar. Si yo he tenido un buen aporte de hidratos de carbono de absorción lenta y rápida, es decir, he combinado por ejemplo, unos cereales integrales como la avena con un plátano que me aporta energía más rápido, tengo suficiente energía para durar esos 65, 70, 75 minutos, es decir, un poco más de esa hora sin tener un descenso manifiesto, ¿no?, de ese rendimiento deportivo. Ojo, que todo esto que os estoy contando, así con unas cifras concretas, depende de cada persona y es algo que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, porque yo igual, dentro de mis rutinas, bueno, pues entreno a una hora en la que la comida me queda muy lejos. Es verdad que, bueno, como entreno lejos de casa, no puedo llevarme mucha comida o muchas cosas y me llevo, pues eso, una pieza de fruta y ya está, y eso es lo que tengo para entrenar. Pues igual necesito también
una bebida isotónica para poder tomar y mejorar la hidratación y además ese aporte de hidratos de carbono. No en cantidad excesivamente grande, pero sí suficiente para que me ayude a mantener el rendimiento. Si yo he comido en una hora más cercana y además he proporcionado, como os he dicho, pues esos hidratos de carbono más rápidos, más lentos, igual tengo suficiente. Vale, no, es que voy a entrenar 2 horas, entonces no tengo suficiente, seguro. Y llegará un momento en el que notaré que me empieza a costar, ¿no?, un poco más ese entrenamiento. En esos casos, evidentemente, necesito introducir algún hidrato de carbono. Normalmente, cuando se realizan entrenamientos o sesiones deportivas muy largas, no es conveniente depender de la digestión, del consumo de alimentos, porque es un proceso que requiere cierto tiempo y podemos probar, y digo probar porque no a todo el mundo le sientan bien, por ejemplo, la utilización de geles deportivos, barritas energéticas, es decir, formatos fáciles de transportar, rápidos, muy rápidos de absorber, que me permiten mantener ese rendimiento. Pero ya os digo, hay que probarlo porque no a todo el mundo le sientan de la misma manera. Igual nos produce el efecto contrario al que estamos buscando y en lugar de mejorar mi rendimiento en mi sesión deportiva, pues resulta que de repente me da un bajón porque no me ha sentado bien ese suplemento. Y sé en cambio que el plátano me sienta fenomenal, pues igual un plátano me lo tengo que tomar en 3 veces para no tener ese estómago lleno también o más ocupado mientras realizo ejercicio físico. Y esto seguro que os habéis fijado alguna vez, si habéis visto un partido de tenis, esos bien largos, profesionales, en televisión, seguro que os habéis dado cuenta que cada vez que los tenistas van a descansar a su banquillo, no se comen igual un plátano entero, a veces sí, igual es pequeño, otras veces igual solo le dan un mordisco y 2 tragos a una bebida que suele tener colores llamativos, rosas, azules. Es una de esas bebidas isotónicas que hacen mejorar ese aporte paulatinamente a poquitos para evitar que les dé también una subida brusca de la insulina que cuando cae hace descender también el rendimiento. En esos partidos de tenis profesionales estamos hablando pues, de unas duraciones medias de entre 3 y 5 horas, por ejemplo. O sea, imaginaros si pueden tener necesidad de reponer a lo largo de todo el partido y sin embargo no les vemos nunca comer en grandes cantidades, por lo que os digo, porque esa utilización de recursos en el sistema digestivo reduce también el rendimiento deportivo, es decir, limita un poco los recursos, el volumen sanguíneo, el reparto de nutrientes, etcétera, ya que en ambos casos, bueno, pues necesitamos estar al máximo de nuestras capacidades. Siempre es a poquitos. Lo mismo que la ingesta de líquido. Si nosotros bebemos demasiada cantidad de líquido, independientemente de si es agua o de si es bebida de reposición, si es demasiada cantidad nos produce molestias gastrointestinales. Es mejor hacerlo varias veces y a poquitos, vasitos chiquititos o traguitos de nuestra botella, o si estamos en una prueba deportiva, pues vamos cogiendo también de los habituallamientos. Es decir, las estrategias de introducción de carbohidratos intraentrenamiento son muy particulares. Dependen de cada persona. De la dieta total, si mantenemos una dieta hipercalórica, por ejemplo, para mejorar la masa muscular, es muy probable que no necesitemos tampoco esa ingesta intraentrenamiento en sesiones intermedias, o sea, relativamente cortas, entre 60 y 75 minutos aproximadamente. Si es más larga también la vamos a necesitar. Además, dependerá, como os digo, de la climatología, también puede depender, porque en esos casos esa energía extra para mantener la temperatura corporal también consume energía.
Es un mecanismo diferente, por supuesto, pero aportando suficiente cantidad de hidratación, de electrolitos y de hidratos de carbono, mejoramos también esa termorregulación o el efecto que produce en nuestro cuerpo asociado al rendimiento deportivo, que es algo muy importante a tener en cuenta. Así que ya veis que son muchos factores los que habría que valorar y no me vale con decir tengo que tomar carbohidratos durante el entrenamiento, pues no hay ni un sí ni un no. Es algo que debemos valorar de manera individualizada en función de todo lo que rodea a ese entrenamiento. Una de las formas más fáciles de decir, bueno, como no sé, yo no tengo muchos conocimientos, estoy empezando, voy a ver qué tengo que hacer. Bueno, pues eso, la forma más fácil de mantener el rendimiento sería utilizar bebidas isotónicas durante la sesión de entrenamiento, que ya hemos dicho que a veces pueden no ser imprescindibles, pero dependiendo de esas condiciones, pues de duración, de sudoración, por ejemplo, de condiciones climatológicas, nos pueden venir muy bien. Y además matamos 3 pájaros de un tiro. Por un lado, la hidratación, que es importantísima durante la práctica del ejercicio físico. Por otro lado, el aporte de energía. Llevan hidratos de carbono que nos permiten mantener o tener energía de manera sostenida. Y además nos ayudan a la reposición de electrolitos, de esos que se pierden, el sodio, el potasio, que se pierden por el sudor. Creo que muy pocos deportistas no sudan durante sus sesiones de entrenamiento y algunos, bueno, pues de cantidad bastante abundante. Por lo tanto, esas bebidas isotónicas pueden resultar muy convenientes, especialmente cuando no tenemos también los conocimientos suficientes para coger esto, lo otro, que sé que es mejor, esto a mí me va mejor. Tenemos a nuestra disposición gran variedad de bebidas deportivas, bebidas isotónicas que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.